cuando éramos todos cabros chicos. Entonces habían otros mayores que nosotros y esos los llevaban al río. Y en esa salida de río que hacíamos, todo el tiempo salíamos sin permiso a la casa. Pero era tan rústica todas las cosas que había que inventar juegos, hacer cosas. Y en ese momento se le ocurrió a los más grandes llevarlos al río, nosotros todos los niños. Nos juntábamos como 10 de la industria ahí de la Barraca Grande en esos tiempos, que fue de Salvadores, después fue de Mayer Pronto y Conciliere. Entonces salimos una patote, chicos, hacíamos cualquier maldad, pues, y lo íbamos al río, y de ahí los veníamos del puente cruce arriba del lado norte, por el río, pues, y en parte nadábamos, otras por afuera, y hacíamos competencia, y ahí aprendimos a nadar los más chicos que andábamos. Y habían hartos peligros. Acá donde los Chepos, me acuerdo una historia ahí una vez, que habían anguillas, unas anguillas largas, así como de medio metro, 20, otras más chicas, y ahí como 2 veces los atacaron esas porque las pasamos a tocar, y los da tipo electricidad, así, salíamos rajados del río. Y entonces, chuta, los más grandes los metían más miedo después, pero la cosa era que nosotros superábamos esas cosas después, pues. Ya después pasábamos a molestar las anguillas cuando pasábamos, con un palo, cualquier cosa debajo de las matas ahí donde Segundo Chepo en el Bajo. Y ahí más abajo, también en un puente que había, ahí según había un de esos cueros de río. Y justamente se habían unas cosas en la playa y de repente cuando llegábamos nosotros cerca así desaparecían, así se metían al río. Unas cosas como de 40 centímetros, así se veían unos cueros. Como cueros así, pero eran unos pajaritos como cueros. Y entonces nosotros también le tirábamos piedras, o los adelantábamos en veces, porque siempre en una parte paraban ellos. Los cueros estaban tendidos ahí y nosotros los pescábamos a piedrazos y se escurrían al río. Y bueno, llegábamos nadando después al Bao ya, o sea, al puente colgado que llamaban. Y una vez nos encontramos que habían caído 2 carretas con los bueyes abajo, de una familia mesa. Y esa familia todavía se acuerdan de ellos, de esos dramas que pasaban, que ahí murieron 2 personas esa vez y 2 bueyes. Los sacaban de abajo después, se quebró el puente. Y así son las historias que nosotros teníamos ahí. Después cuando fuimos creciendo nosotros, siempre la misma patota que andábamos siempre, después los más grandes empezaron a tirarse del puente de fierro abajo, había como una revesa ahí, y los piqueros. Entonces nosotros empezamos también a tirar la primera coyunta del puente, y ahí los tirábamos. Y después, con los años, cuando ya teníamos 11 años, ya lo empezamos a tirar de la parte superior del puente, de la planta alta. Y ya ahí donde veíamos tremenda roca abajo. Pero eso después los prohibió Carabineros, todas esas cosas, porque una vez se mató un niño ahí, se ahogó, se pegó en una piedra y se murió. Pero después lo íbamos a otro lado del río Leufucadia, allá, una parte que le decían el tronco. Ahí solíamos estar de enteras, en ese tronco, los tiramos los piqueros, también ahí. Después ya en el mismo río una vez se lo ahogó otro compañero, otro niño. Y después otro, cuando éramos más grandes, ya otro lanzó de más, los lanzaban al río los cabros chicos, ya y los más grandes los creíamos los superhéroes y salvábamos los cabros chicos en la revesa. Y es tan peligroso y ahora no me atrevo ni mirar el río ese, con todo lo que pasó. Bueno, voy a hacer un pequeño resumen de cuando fui más niñito, de 6 años. Cuando mi viejo daba la luz ahí en la industria en Los Salvadores, pero en ese tiempo ya era Juan Meyer el dueño de la industria.
Y ahí yo llegaba, le venía a dejar la 11 a mi viejo y los tocaba en la luz todos los fines de semana a los rotarios. A los rotarios con intermedio de un generador que había en motor Golf, una caldera grande, como de 10 metros de largo y de alto como 4 metros. Y ahí dábamos la luz en la noche y yo le ayudaba en el fogón a mi padre y le ayudaba con el tablero eléctrico. Y ahí aprendí mucho de electricidad también, porque era un generador que daba luz alterna. Y eso se le da solamente luz los fines de semana a los rotarios, que estaban en ese tiempo ya en Lanco. Yo tenía apurado 6 años, 7 años. Y esa historia en el pueblo habían como 20 luces, de esas luces de platillo, de loza los platos que eran. Y después llegaba el patrón en la noche, don Juan Mayer, con su botella de whisky ahí, se la tomaba y dormía en la viruta el patrón. Y eso siempre me voy a acordar. Y cuando mi viejo se quedaba un poco dormido, él no tomaba. Yo iba a las palancas, la luz, ya las conocía de memoria ya. Y una vez me pasó un chascarro que estaba húmedo y pasaba la corriente en el suelo. Y después me tomó la corriente y mi viejo cuando ya no me... Yo le gritaba, pero abría la boca nomás. Y le hacía señas. Y él cuando me miró llega y retira un montón de tablas de cajonería que había. Y por encima de las tablas llegó y me sacó en el aire para arriba así. Y fue fantástico porque yo entonces me gustó más la electricidad. Y siempre me acuerdo de eso. Y lo cuento porque fue real, fue realmente. Por el trompo fue. Se metió debajo las partes eléctricas. Había tanta siembra también en esa otra parte de nuestra vida. Cuando ya teníamos como 10 años salíamos a cazar pajaritos. Llegábamos con los zorzales, de todo a la casa. Y en una de esas lo encontramos con un yepo culebra que le llamaban antes, como sus 100 culebras en un yepo, en un tronco. Y ese de repente la empezamos a molestar y les dio se enojaron y lo empiezan a seguir por la pampa, por los caminos, y nosotros métale a arrancar. Y eso nunca más después las tocamos, pero fue fantástico, y había tanta hierba de arbustos que nosotros, por el lado que nos metíamos, ya aparecían. Fue como una historia, y es real, pues no es mentira. Yo la cuento como si fuera hoy día, porque me acuerdo mucho de eso. Y así que nunca más, una gran lesión que tuvimos en ese tiempo. Ahora no se ve eso, no se ve para nada. Apurado se ven las lombrices a veces, pero las culebras ya se terminaron los campos, muy pocas. Y esa es una de las historias que yo la puedo contar, pero fue real. Igual cuando pillábamos un chucho, pillábamos un chucho que le llamábamos nosotros, lo pescábamos a piedra, y nunca le apuntamos porque lo hacía el quite las piedras, de onda. Bueno, yo no te digo más. Igual aquí tengo la historia también en la casa, aquí donde vivo, que se criaron todos mis hijos. Aquí yo, cuando tenía como 11 años, este era un canal, el Pelleco que le llamaban, y pasaba por medio de mi sitio aquí, que ahora es mi sitio. Era un pantanal en esta parte. Muchas quilas, sauces, de todo tipo de arbustos, hierbas y troncos y arañas. Entonces aquí, por debajo de las matas, aquí me acuerdo yo, en un sauce grande, justo tengo la casa ahora, de repente habían salmones que quedaban varados en los barros así, en las lagunas chicas. Y todos empezamos a seguir un salmón grande, caía, pero tremendo, como de 6 kilos, pero fantástico. Entonces llego, yo lo tomo en brazos y salgo para afuera, y ahí lo agarramos a peñascazo en la cabeza hasta que... Y uno de mis amigos, Eliseo Cifuentes, me dice, oye, él, y me dijo, yo estoy seguro que esto es una cosa de Dios, me dijo. ¿Por qué? Le dije yo, porque esto a lo mejor capaz que sea tuyo alguna vez. Y yo le dije, ojalá Dios te oiga, pues somos cabros chicos todavía. Y en la casa tuvimos que comer una semana ese salmón. Todos los días hacía salmón frito mi madre, salmón rebozado, puta que estábamos aburridos ya. Y entonces, y al final, ¿qué es lo que pasó? Que con los años, jovencito, junto con mi esposa, que la amo mucho, todos los hijos nacieron
y están casi todos acá en la casa y puta que es lindo. Y esta es la propiedad que tengo. Al final fue mía la propiedad. Justo lo que me dijo mi amigo. Gracias a Dios.